Millonario descubrió lo que la empleada hacía con sus gemelos en silla de ruedas. Y todo cambió. El día que Sebastián Montalvo encontró a la empleada llorando en el suelo mientras sostenía las piernas inmóviles de sus hijos, supo que algo en su vida estaba a punto de romperse para siempre. Pero retrocedamos 3 semanas. La mansión Montalvo en las lomas de Chapultepec, Ciudad de México, era un monumento al éxito y a la soledad. Sebastián había construido un imperio hotelero que se extendía desde Cancún hasta Barcelona, pero dentro de aquellas paredes de mármol italiano y cristal reinaba un silencio sepulcral que ninguna fortuna podía llenar. Habían pasado 8 meses desde el accidente. 8 meses desde que Mariana, su esposa, perdiera la vida en aquella carretera rumbo a Cuernavaca. 8 meses desde que los gemelos, Bruno y Dante, de apenas 6 meses en ese entonces, sobrevivieran al impacto, pero quedaran con parálisis cerebral que los confinó a pequeñas sillas de ruedas adaptadas. Sebastián había despedido a 7 empleadas en los últimos 4 meses. Ninguna cumplía sus estándares. Ninguna entendía que él necesitaba silencio, distancia, que no movieran nada de su lugar, que no preguntaran, que simplemente hicieran su trabajo y desaparecieran como fantasmas. La agencia de empleo ya no quería enviarle más candidatas. Señor Montalvo, con todo respeto, usted es imposible de complacer, le había dicho la directora de la agencia la semana anterior. Quizás debería considerar sus expectativas. Pero Sebastián no estaba de humor para considerar nada. Su vida se había reducido a reuniones de negocios, llamadas internacionales y regresar cada noche a una casa que olía a medicamentos y desinfectante. Los gemelos tenían 3 enfermeras rotativas que los cuidaban con eficiencia mecánica, pero Sebastián apenas los miraba. No podía. Cada vez que veía esas sillas de ruedas diminutas, veía el rostro de Mariana. El lunes por la mañana, cuando Valeria Estrada tocó el timbre de la mansión, Sebastián casi no la entrevista. Estaba revisando los números del hotel de Playa del Carmen, con el teléfono pegado al oído, gesticulando airadamente sobre pérdidas en el segundo trimestre. «Señor Montalvo». La voz era suave, pero firme. «Vengo por el puesto de empleada doméstica. Soy Valeria Estrada». Sebastián levantó la vista brevemente. La mujer frente a él tendría unos 29 años, cabello castaño oscuro recogido en una coleta simple, ojos color miel que lo miraban con una mezcla de determinación y nerviosismo. Llevaba un vestido sencillo color azul marino y zapatos bajos. Nada llamativo, nada pretencioso. Pero había algo en su rostro, una belleza natural y serena que contrastaba con la tensión de su postura. «Espere ahí», dijo Sebastián, señalando el recibidor, y continuó su llamada. Valeria esperó 35 minutos de pie. No se sentó, no sacó su teléfono, no suspiró con impaciencia. Simplemente esperó, observando discretamente los pasillos vacíos, las escaleras de mármol, los cuadros caros en las paredes. Cuando Sebastián finalmente cortó la llamada, la miró con más atención. «¿Experiencia?» 10 años en servicio doméstico, señor. Tengo referencias. ¿Por qué dejó su último empleo? Valeria titubeó apenas un segundo. La familia se mudó a Europa. No pude seguirlos por asuntos personales. Era mentira. Valeria había sido despedida cuando su empleadora descubrió que tenía un título universitario en terapia ocupacional infantil. «No necesito una empleada que crea que es mejor que yo», le había gritado la señora Mendoza antes de echarla. Pero Valeria necesitaba el dinero. Desesperadamente, su hermano menor, Ricardo, estaba en tratamiento por leucemia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Los gastos médicos estaban consumiendo todo. Había vendido su auto, había empeñado las joyas de su madre fallecida, había agotado cada opción. Y los trabajos como terapeuta no le pagaban lo suficiente, no tan rápido como necesitaba el dinero.
Cuando vio el anuncio de los Montalvo ofreciendo 55,000 pesos mensuales por servicio doméstico de tiempo completo, supo que no podía rechazarlo, sin importar que significara esconder su verdadera profesión. El trabajo es simple, dijo Sebastián con voz monótona. Limpieza general, lavandería, preparar comidas básicas. Hay enfermeras que cuidan de mis hijos. Usted no tiene que interactuar con ellos. De hecho, prefiero que no lo haga. ¿Entendido? Entendido, señor. Horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábado. Los domingos libres, se le paga los días 20 de cada mes. Período de prueba de un mes. Si no cumple mis expectativas, quedará despedida sin liquidación. ¿Alguna pregunta? Valeria tragó saliva. Ninguna, señor Montalvo. Puede empezar mañana. Los primeros 3 días fueron exactamente como Sebastián había descrito. Valeria llegaba puntual a las 7. Se ponía su uniforme gris y blanco y se dedicaba a limpiar aquella mansión enorme con una eficiencia silenciosa. Sebastián salía a las 8 y regresaba después de las 8 de la noche. Las enfermeras, la señora Patricia y la señora Dolores en turnos alternos apenas le dirigían la palabra. Pero el cuarto día, todo cambió. Valeria estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuchó un llanto. No era el llanto normal de un bebé pidiendo atención o comida. Era un llanto desesperado, ahogado, como si el niño estuviera sufriendo. Se acercó a la puerta entreabierta de la habitación de los gemelos. La señora Patricia había salido, probablemente al baño. Y allí, en sus pequeñas sillas de ruedas adaptadas, estaban Bruno y Dante. Bruno lloraba con la cara roja, arqueando su cuerpecito claramente incómodo. Dante miraba al vacío con esos ojos oscuros enormes, inmóvil. Valeria sintió que algo se rompía en su pecho. Sabía que no debía. Sebastián había sido claro, pero sus años de entrenamiento, su instinto, todo lo que era en realidad, la impulsó a entrar. «Shh, pequeñito», susurró, acercándose a Bruno. Con manos expertas, lo levantó de la silla. Inmediatamente sintió la rigidez en sus piernitas, la espasticidad muscular característica. Lo acomodó contra su pecho y comenzó a masajear suavemente su espalda, buscando el punto exacto de tensión. Bruno comenzó a calmarse. Valeria lo meció durante 5 minutos, cantándole bajito una canción de cuna que su madre solía cantarle. Cuando el bebé se relajó completamente, lo colocó de nuevo en su silla, pero esta vez ajustando los cojines de soporte de una manera diferente, más ergonómica. Luego se volteó hacia Dante. El bebé no lloraba, pero Valeria reconoció esa mirada perdida. Hipotónico, pensó, bajo tono muscular. Lo cargó con cuidado y comenzó a estimular suavemente sus brazos, haciendo movimientos circulares, hablándole con voz dulce. «Hola, precioso. Eres tan fuerte, ¿verdad?» «Sí, lo eres». No se dio cuenta de que la señora Patricia había regresado y la observaba desde la puerta con los brazos cruzados. «Señorita Estrada», dijo la enfermera con tono de reprobación. «El señor Montalvo fue muy claro. Usted no debe tocar a los niños». Valeria se sobresaltó, colocando cuidadosamente a Dante de vuelta en su silla. «Lo siento, yo solo estaba llorando y...» «No me importa. Son las reglas. Si el señor se entera, la despedirá». Valeria asintió, saliendo rápidamente de la habitación con el corazón acelerado. Pero mientras bajaba las escaleras, una parte de ella ya sabía que no podría simplemente ignorar a esos bebés. No cuando veía con claridad profesional todo lo que necesitaban. No cuando sabía exactamente cómo ayudarlos. Esa noche, cuando Sebastián regresó, la señora Patricia no dijo nada. Quizás por pereza, quizás porque secretamente estaba de acuerdo en que alguien mostrara un poco de afecto por esos niños. Pero Valeria no podía dormir. En su pequeño departamento en la colonia Narvarte, compartido con su hermano cuando él no estaba hospitalizado, se quedó mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Sabía que estaba jugando con fuego. Necesitaba ese empleo. Pero esos bebés
Esos bebés necesitaban ayuda que las enfermeras, por competentes que fueran, no estaban proporcionando. Tomó una decisión. Sería cuidadosa, muy cuidadosa. Esperaría los momentos en que Sebastián no estuviera, en que las enfermeras tomaran sus descansos, y haría lo que sabía hacer mejor. Lo que no sabía Valeria era que Sebastián Montalvo, paranoico después de tantas empleadas que consideraba incompetentes, había instalado cámaras de seguridad en toda la casa apenas 2 días antes. Y que muy pronto descubriría exactamente lo que la nueva empleada hacía cuando creía que nadie la veía. La tormenta apenas comenzaba. Durante las siguientes 2 semanas, Valeria Estrada se convirtió en una especie de fantasma benévolo en la mansión Montalvo. Cumplía con sus deberes de limpieza con precisión impecable, pero esperaba pacientemente esos momentos preciosos en que podía estar a solas con Bruno y Dante. La señora Patricia tomaba su descanso de 20 minutos cada día a las 11 de la mañana. La señora Dolores, en el turno de tarde, salía invariablemente al jardín a fumar un cigarrillo a las 4:30. Esos eran los ventanas de oportunidad de Valeria. En esos momentos robados se transformaba. Ya no era la empleada doméstica silenciosa y obediente. Era la terapeuta ocupacional que había estudiado durante 5 años, que había hecho su especialización en desarrollo infantil temprano, que sabía exactamente qué ejercicios, qué estimulaciones, qué técnicas podían marcar la diferencia. Comenzó con cosas simples, masajes terapéuticos para reducir la espasticidad de Bruno, ejercicios de rango de movimiento para mantener las articulaciones flexibles, estimulación táctil con diferentes texturas para Dante, cuyo sistema sensorial parecía desconectado del mundo. Les hablaba constantemente, cantaba, les contaba historias. Sabía por sus estudios que los bebés con parálisis cerebral necesitaban aún más estimulación cognitiva y emocional que los bebés típicos. «Eres tan valiente, Bruno», susurraba mientras movía delicadamente sus piernas en bicicleta. «Tus músculos están aprendiendo, pequeñito, poco a poco». Con Dante era diferente. El bebé parecía estar en un mundo propio, raramente haciendo contacto visual. Valeria sospechaba que además de la parálisis cerebral, podría haber algún componente sensorial o cognitivo adicional. Pero no se rendía. «Mira, Dante, mira esto», le decía, usando juguetes de colores brillantes, acercándolos y alejándolos, tratando de capturar su atención aunque fuera por un segundo. Y lentamente, increíblemente, comenzó a ver cambios. Bruno lloraba menos. Sus músculos, aunque todavía rígidos, respondían mejor a los movimientos. Una mañana, cuando Valeria le hizo cosquillas suaves en la planta del pie, el bebé movió los deditos. Era minúsculo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Dante, por su parte, comenzó a seguir objetos con la mirada por períodos más largos. Un día, cuando Valeria cantaba, el bebé giró levemente la cabeza hacia ella. Casi se le saltan las lágrimas, pero Valeria vivía en constante tensión. Cada ruido la sobresaltaba, cada paso en el pasillo la hacía correr de vuelta a sus tareas de limpieza. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que si Sebastián descubría lo que hacía, la despediría instantáneamente. Y no podía permitirse perder este empleo. Ricardo había tenido una recaída la semana anterior. Los médicos habían tenido que ajustar el tratamiento, lo que significaba medicamentos más caros. Valeria había llorado en el baño del hospital cuando vio la nueva cotización. 180,000 pesos adicionales. Los 55,000 pesos mensuales de los Montalvo eran su salvavidas. Sin ellos, su hermano moriría. Mientras tanto, Sebastián Montalvo vivía en su propia prisión de culpa y dolor. Sus días eran una rutina mecánica: despertar a las 6, revisar los mercados asiáticos, ducha de exactamente 12 minutos, desayuno que apenas probaba, salir a la oficina a las 8. En la oficina central de Montalvo Hotels, en Paseo de la Reforma, era el tiburón implacable de siempre. Negociaba, presionaba,
exigía. Su asistente, Leonor Salazar, había aprendido a mantenerse alejada cuando veía esa vena pulsando en su sien. Los números de ocupación en Guadalajara son inaceptables, rugió en una videoconferencia con los gerentes regionales. No me importan sus excusas sobre la temporada baja. Encuentren soluciones o encuentren nuevos empleos. Pero cuando regresaba a casa cada noche, la armadura se agrietaba. Se servía un whisky doble, se sentaba en su estudio y miraba por la ventana hacia el jardín iluminado. No subía al segundo piso, no visitaba a los gemelos. Las enfermeras le enviaban reportes diarios por mensaje. Bruno comió bien, Dante tuvo problemas para dormir. Todo bajo control. Eso era suficiente para Sebastián. O eso se decía a sí mismo. La verdad era más oscura. Sebastián no podía mirar a sus hijos sin ver el accidente reproducirse en su mente, sin escuchar los gritos de Mariana, el chirrido de las llantas, el metal retorciéndose, sin recordar cómo había sido él quien insistió en que fueran a Cuernavaca ese fin de semana, él quien había elegido esa carretera. La culpa lo estaba devorando vivo. Lo que Sebastián no sabía era que su cuñada, Isabela Duarte, la hermana menor de Mariana, había comenzado a visitarlo con una frecuencia inquietante. Isabela tenía 28 años, cabello rubio, teñido y una ambición que podía cortarse con cuchillo. Siempre había envidiado la vida de su hermana mayor, la mansión, los viajes, el esposo millonario. Y ahora que Mariana estaba muerta, Isabela veía una oportunidad. «Sebastián, te ves terrible», le dijo una tarde cuando apareció sin invitación con una cacerola de pozole. «No estás cuidándote, necesitas apoyo, apoyo familiar». Sebastián aceptó el pozole por cortesía, pero apenas la escuchó, mientras parloteaba sobre lo difícil que era para toda la familia, sobre cómo los niños necesitaban una figura materna, sobre cómo ella estaría dispuesta a ayudar en lo que fuera necesario. «Gracias, Isabela. Estoy manejando la situación», dijo con frialdad, indicando sutilmente que la visita había terminado. Pero Isabela no se desanimaba fácilmente. Mientras se iba, sus ojos calculadores observaron cada detalle de la mansión. Especialmente notó a la nueva empleada, esa tal Valeria, limpiando el vestíbulo. «Una empleada bonita», pensó Isabela con desagrado. Tendría que vigilar eso. El martes de la tercera semana, Sebastián llegó temprano a casa. Una junta se había cancelado y decidió revisar unos documentos desde su estudio. Eran las 4:40 de la tarde cuando escuchó algo extraño. Una voz cantando suavemente desde el segundo piso, una voz de mujer que no era ni Patricia ni Dolores. Subió las escaleras silenciosamente, guiado por curiosidad más que por sospecha. La puerta de la habitación de los gemelos estaba entreabierta. Y allí estaba Valeria. La empleada doméstica estaba sentada en el suelo en una postura que parecía profesional, con Dante recostado sobre una manta acolchada frente a ella. Tenía una pelota de goma en las manos y la hacía rodar suavemente hacia el bebé, mientras hablaba con una voz melodiosa, pero con términos que sonaban médicos. «Muy bien, Dante. Vamos a trabajar el seguimiento visual. Mira la pelota. Sí, así. Gira tu cabecita. Usa esos músculos del cuello, campeón». Dante, increíblemente, estaba mirando la pelota. Sus ojos la seguían torpemente, pero la seguían. Sebastián se quedó paralizado en el pasillo, observando por la rendija. Algo en su pecho se apretó dolorosamente. «Ahora vamos a hacer un poco de tiempo boca abajo», continuó Valeria con voz suave pero firme. Con movimientos expertos, volteó a Dante boca abajo sobre la manta, colocando sus bracitos en la posición correcta. «Esto fortalece tu espalda y tu cuello. Sé que es difícil, pero lo estás haciendo perfecto». Sebastián vio cómo el bebé, aunque claramente luchando, mantenía la posición durante varios segundos antes de que Valeria lo volteara de nuevo, llenándolo de elogios. «Lo lograste. 10 segundos completos. Eres tan fuerte, Dante. Tu mamá estaría tan orgullosa».
Al mencionar a Mariana, algo se quebró dentro de Sebastián. Se dio la vuelta bruscamente y bajó las escaleras, su corazón latiendo con furia y algo más que no podía nombrar. Se encerró en su estudio y se sirvió un whisky con manos temblorosas. ¿Qué demonios acababa de presenciar? Esa no era simplemente una empleada jugando con bebés. Esos movimientos, ese lenguaje, esa técnica, todo parecía profesional, médico, terapéutico. ¿Quién era realmente Valeria Estrada? Sebastián encendió su computadora y abrió el sistema de seguridad que había instalado. Había cámaras en casi todas las habitaciones comunes, aunque por respeto a la privacidad de las enfermeras, no en la habitación de los gemelos, pero había una en el pasillo justo afuera. Comenzó a revisar las grabaciones de las últimas 2 semanas. Lo que vio lo dejó sin aliento. Valeria entrando a la habitación de los gemelos exactamente durante los descansos de las enfermeras. Valeria saliendo 15, 20 minutos después. Una y otra vez, todos los días. Sebastián sintió la rabia burbujeando. ¿Cómo se atrevía? Él había sido específico, absolutamente específico. No tocar a los niños, no interactuar con ellos. Su primer instinto fue llamarla inmediatamente, despedirla en el acto, pero algo lo detuvo. Los gemelos. En las grabaciones, cuando Valeria los sacaba al pasillo brevemente, Sebastián podía ver sus caritas, y había algo diferente en ellas. Bruno no tenía esa expresión de incomodidad constante que había tenido desde el accidente. Dante estaba mirando a Valeria, realmente mirándola. Sebastián cerró la laptop bruscamente y se masajeó las sienes. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba pasando exactamente antes de tomar una decisión. Esa noche, cuando Valeria estaba a punto de irse a las 7 en punto, Sebastián salió de su estudio. «Señorita Estrada». Valeria se giró, sorprendida. Sebastián raramente le hablaba directamente. «Sí, señor Montalvo. Mañana necesito que se quede 1 hora extra. Tenemos que hablar sobre sus responsabilidades». El tono era neutro, pero había algo en sus ojos oscuros que hizo que el estómago de Valeria se hundiera. «Por supuesto, señor», logró decir con voz tranquila, aunque por dentro sentía pánico. Mientras tomaba el metro de regreso a casa, Valeria sabía que el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Sebastián había descubierto algo, quizás todo. Y cuando la despidiera mañana, ¿qué haría? ¿Cómo pagaría el tratamiento de Ricardo? Pero más que eso, lo que más le dolía era pensar en Bruno y Dante, en esos bebés preciosos que finalmente estaban comenzando a responder, a progresar. ¿Quién los ayudaría cuando ella se fuera? Esa noche, tanto Sebastián como Valeria durmieron poco, cada uno atormentado por sus propios demonios, sin saber que la conversación del día siguiente cambiaría sus vidas para siempre. Y en algún lugar de la ciudad, Isabela Duarte hacía llamadas telefónicas, preguntando sobre las empleadas de su cuñado, sembrando semillas de un veneno que pronto florecería. El reloj marcaba las 8:05 de la noche, cuando Valeria tocó tímidamente la puerta del estudio de Sebastián. Había pasado la última hora limpiando con movimientos mecánicos, su mente acelerada preparándose para lo peor. «Adelante». La voz sonaba controlada, peligrosa. Valeria respiró profundo y entró. El estudio era exactamente lo que esperaría de un magnate hotelero. Paredes forradas de madera oscura, estantes repletos de libros sobre negocios y economía, un escritorio imponente de caoba. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, con las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir. «Cierre la puerta», ordenó sin voltearse. Valeria obedeció, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. El silencio se extendió durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, Sebastián se giró. Su rostro era una máscara de control absoluto, pero sus ojos ardían con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? Valeria parpadeó, confundida. «Señor, no me tome por idiota, señorita Estrada. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando desobedecer mis instrucciones directas?»
Su voz subió de volumen con cada palabra. Fui extremadamente claro el día que la contraté. No debía tocar a mis hijos, no debía interactuar con ellos. ¿Le parecieron sugerencias opcionales? El corazón de Valeria se hundió. Había llegado el momento que temía. Señor Montalvo, yo puedo explicar. Explique entonces. Sebastián golpeó el escritorio con la palma de la mano, haciendo saltar un portarretratos. Explique por qué ha estado entrando a la habitación de mis hijos durante semanas a mis espaldas. Explique por qué creyó que tenía derecho a ignorar mis órdenes explícitas. Valeria sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se obligó a mantener la compostura. No podía permitirse el lujo de venirse abajo. No ahora. Está en lo correcto, señor. Desobedecí sus instrucciones, pero si me permite... No hay nada que me permita o no, la interrumpió Sebastián con frialdad. Está despedida. Puede recoger sus cosas y marcharse ahora mismo. Le pagaré lo correspondiente a las 3 semanas trabajadas. Eso es más de lo que merece. Las palabras cayeron como sentencia de muerte. Valeria sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Despedida, sin trabajo, sin dinero para Ricardo, sin... Por favor. La palabra salió como un susurro roto. Por favor, señor Montalvo, solo déjeme explicar. 5 minutos. Si después de escucharme aún quiere despedirme, me iré sin protestar. Algo en su voz, en la desesperación cruda que no pudo ocultar, hizo que Sebastián se detuviera. Se cruzó de brazos, su mandíbula tensa. 3 minutos. Hable. Valeria respiró profundo, buscando las palabras correctas. La verdad. Tenía que decir la verdad. Mi nombre es Valeria Estrada y soy terapeuta ocupacional certificada, especializada en desarrollo infantil temprano. Me gradué con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México hace 5 años. Sebastián entrecerró los ojos, claramente sorprendido, pero sin interrumpir. Trabajé durante 3 años en el Instituto Nacional de Rehabilitación, específicamente en el Departamento de Parálisis Cerebral Infantil. Mentí en mi currículum. Omití toda mi formación profesional porque necesitaba este empleo desesperadamente y sabía que nadie contrata a una terapeuta para limpiar pisos. ¿Por qué? La pregunta salió cortante. ¿Por qué alguien con su formación aceptaría un trabajo de empleada doméstica? Valeria cerró los ojos brevemente. Esta era la parte más dolorosa. Mi hermano menor, Ricardo, tiene 17 años y está luchando contra leucemia linfoblástica aguda. Está internado en el Hospital Infantil de México. El tratamiento cuesta 500,000 pesos y ya he gastado todo lo que tenía. Vendí mi auto, empeñé todo lo de valor, pedí préstamos que nunca podré pagar. Los trabajos de terapia pagan 15,000, 20,000 pesos al mes, en el mejor de los casos. Usted ofrecía 55,000. Era mi única opción. Por primera vez, la expresión de Sebastián vaciló ligeramente, pero recuperó su frialdad rápidamente. Eso no explica por qué desobedeció mis órdenes. Porque vi lo que sus hijos necesitaban y no pude ignorarlo. Valeria dio un paso adelante, su voz ganando fuerza. Bruno y Dante tienen parálisis cerebral, sí, pero con intervención temprana intensiva, tienen posibilidades reales de desarrollo significativo. Los bebés de su edad tienen plasticidad neuronal increíble. Cada día que pasa sin estimulación adecuada es una oportunidad perdida. Tienen enfermeras profesionales, objetó Sebastián. Tienen enfermeras que los alimentan, los bañan y los mantienen seguros, corrigió Valeria. Eso es importante, pero no es suficiente. Patricia y Dolores son excelentes en cuidado básico, pero no están entrenadas en terapia de rehabilitación. Bruno necesita ejercicios de rango de movimiento 3 veces al día para prevenir contracturas. Dante necesita estimulación sensorial constante porque su sistema nervioso está luchando por hacer conexiones. Y ambos necesitan... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había cruzado una línea. ¿Ambos necesitan qué?, presionó Sebastián, su voz peligrosamente baja. Valeria lo miró directamente a los ojos. Ya no tenía nada que perder.
Ambos necesitan que su padre los vea, los mire realmente, no como recordatorios del accidente, sino como los niños que son, como los hijos que todavía lo necesitan, silla de ruedas o no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se quedó completamente inmóvil, su rostro pálido. Valeria se preparó para el estallido, para ser echada físicamente de la mansión. Pero el estallido no llegó. En cambio, Sebastián se dejó caer lentamente en su silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Se cubrió el rostro con ambas manos. «Usted no entiende», dijo finalmente, su voz amortiguada. «No puede entender. Entonces ayúdeme a entender». Sebastián bajó las manos. Sus ojos estaban rojos, devastados. «Fue mi culpa. Todo. Yo insistí en que fuéramos a Cuernavaca ese fin de semana. Yo elegí esa carretera porque era más rápida. Mariana quería tomar la autopista de Cuota, pero yo dije que era un desperdicio de dinero. 80 pesos, señorita Estrada. 80 malditos pesos que me costaron a mi esposa y condenaron a mis hijos a vivir en sillas de ruedas». La agonía en su voz era tan cruda que Valeria sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cada vez que los miro, veo lo que les quité. Veo a Mariana gritando justo antes del impacto. Escucho el llanto de los bebés entre los hierros retorcidos y sé con absoluta certeza que soy responsable de haberles arruinado la vida antes de que pudiera realmente comenzar». Valeria se acercó lentamente al escritorio, sus instintos terapéuticos y humanos superando cualquier protocolo social. «Señor Montalvo, lo que pasó fue una tragedia terrible, pero culparse no cambia nada. Y alejarse de Bruno y Dante no los protege a ellos, solo lo protege a usted del dolor». Sebastián la miró con ojos brillantes. «¿Y qué sugiere que haga? ¿Que finja que todo está bien? ¿Que actúe como si no hubiera destruido sus vidas? Sugiero que les dé la oportunidad de tener vidas que valgan la pena ser vividas. Porque puedo decirle, con 5 años de experiencia profesional, que Bruno y Dante pueden lograr mucho más de lo que imagina. He visto niños con diagnósticos similares aprender a caminar con andaderas, comunicarse, ir a escuelas regulares. No será fácil y tomará años de trabajo intenso, pero es posible». Sebastián negó con la cabeza, pero había algo en su expresión, una chispa diminuta de algo que podría ser esperanza. «¿Y usted cree que puede ayudarlos?» «Sé que puedo. Ya lo estoy haciendo. En solo 3 semanas, Bruno ha reducido su espasticidad en un 30% aproximadamente. Sus reflejos están mejorando. Dante está haciendo contacto visual sostenido por primera vez. Son avances pequeños, pero significativos». Sebastián se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló, su voz cuidadosa. «Si no la despido, si permito que continúe trabajando aquí, ¿qué exactamente está proponiendo?» Valeria sintió un destello de esperanza atravesando su terror. «Oficialmente, seguiría siendo empleada doméstica. Haría mi trabajo de limpieza como hasta ahora. Pero además, con su permiso explícito, trabajaría con Bruno y Dante 3 horas diarias, implementando un programa de intervención temprana, personalizado. Documentaría todo, le mostraría los avances, y usted tendría control total sobre el proceso. ¿Y su compensación?» Valeria titubeó solo un segundo. «El mismo salario. No estoy pidiendo más dinero, solo la oportunidad de hacer lo que sé hacer mejor y ayudar a sus hijos». Sebastián se reclinó en su silla, estudiándola intensamente. Valeria pudo ver el conflicto en su rostro, la desconfianza, el dolor, pero también esa esperanza frágil que no se atrevía a nombrar. «Déjeme pensarlo», dijo finalmente. «Puede irse. Regrese mañana a su horario normal». No era un sí, pero tampoco era un no. Valeria sintió que podía respirar de nuevo. «Gracias, señor Montalvo. No se arrepentirá». Mientras salía del estudio, Sebastián la detuvo con una última pregunta. «Señorita Estrada, ¿por qué arriesgó su empleo por 2 niños que ni siquiera conoce?» Valeria se giró en el umbral.
porque conozco lo que es amar a alguien vulnerable que depende completamente de ti, y sé que el amor significa luchar por ellos, incluso cuando parece imposible. Eso es lo que hago por mi hermano cada día. Y cuando vi a Bruno y Dante, simplemente no pude quedarme de brazos cruzados. Después de que la puerta se cerrara, Sebastián permaneció solo en su estudio durante horas. Tomó el portarretratos que había golpeado antes, una foto de Mariana embarazada, sonriendo con esa luz especial que tenía. «¿Qué hago, amor?», susurró a la imagen. «¿Le doy una oportunidad? ¿Confío en alguien para ayudar a nuestros bebés?». La foto, por supuesto, no respondió, pero en algún lugar profundo de su pecho, Sebastián sintió algo que no había sentido en 8 meses. Esperanza. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Valeria llegó a la mansión a las 7 en punto de la mañana siguiente, con el estómago hecho un nudo. No había pegado ojo en toda la noche, alternando entre la esperanza y el terror. Cuando abrió la puerta con la llave que le habían dado, encontró a Sebastián esperándola en el vestíbulo. No era normal. Él nunca estaba ahí a esa hora. «Buenos días, señorita Estrada. Venga conmigo». El tono era neutral, imposible de leer. Valeria lo siguió de nuevo al estudio, su corazón martilleando contra sus costillas. Sebastián cerró la puerta y fue directo al punto. «Pasé la noche investigándola. Llamé al director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Me confirmó que usted trabajó allí durante 3 años y que fue una de sus terapeutas más destacadas. También me envió copias de sus certificaciones y cartas de recomendación». Hizo una pausa. ¿Por qué la despidieron de su último empleo? Valeria se había preparado para esa pregunta. La señora Mendoza descubrió mi formación profesional y se sintió amenazada. Dijo que no necesitaba una empleada que pensara que era mejor que ella. Sebastián asintió lentamente como si eso tuviera sentido para él de alguna manera retorcida. «He tomado una decisión. Puede quedarse, pero bajo condiciones estrictas y no negociables». El alivio inundó a Valeria tan intensamente que tuvo que agarrarse del respaldo de una silla. «Primero, reportará directamente a mí sobre cualquier actividad terapéutica con los gemelos. Quiero informes semanales detallados. Segundo, las enfermeras serán informadas de su rol dual y usted coordinará con ellas. No trabajará a sus espaldas. Tercero, si en cualquier momento considero que está haciendo más daño que bien, terminará su empleo inmediatamente sin posibilidad de apelación. ¿Entendido?» «Sí, señor, completamente». Cuarto, Sebastián vaciló, y por primera vez Valeria vio vulnerabilidad real en su rostro. «Quiero estar presente durante algunas de las sesiones. Quiero ver lo que hace. Quiero entender». Esas últimas palabras salieron con dificultad, como si le costara admitir que quería involucrarse. «Me parece perfecto», dijo Valeria suavemente. «De hecho, la participación de los padres es crucial para el éxito de cualquier programa de intervención temprana». Sebastián asintió con rigidez. «Comenzaremos hoy. Esta tarde a las 5. Estaré en casa temprano». Esa tarde, cuando Sebastián subió al segundo piso por primera vez en meses, sintió que cada escalón pesaba toneladas. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de los gemelos, su mano temblando ligeramente sobre el pomo. Dentro podía escuchar la voz de Valeria, melodiosa y alentadora. «Muy bien, Bruno. Vamos a estirar estas piernitas. 1, 2, 3. Sebastián abrió la puerta. La habitación estaba bañada en luz dorada del atardecer. Valeria había colocado colchonetas acolchadas en el suelo y había trasladado a Bruno de su silla. El bebé estaba acostado boca arriba, vestido solo con pañal, mientras Valeria realizaba ejercicios de estiramiento en sus piernas. Cuando lo vio entrar, Valeria se puso de pie rápidamente. «Señor Montalvo». Sebastián no respondió. Sus ojos estaban fijos en Bruno. El bebé lo miraba con esos ojos oscuros enormes, tan parecidos a los de Mariana. Su boca formó una pequeña O de sorpresa. ¿Puedo acercarme?».
La voz de Sebastián sonó ronca. Por supuesto, son sus hijos. Sebastián se aproximó lentamente, como si temiera que Bruno fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Se arrodilló junto a la colchoneta. «Hola, pequeño», susurró. Bruno agitó sus bracitos torpemente. Un sonido salió de su garganta, algo entre un gorjeo y un balbuceo. «Te está saludando», explicó Valeria suavemente. «Ha estado mucho más vocal esta semana. La estimulación constante está ayudando». Sebastián extendió un dedo tembloroso y Bruno lo agarró con su manita. El agarre era débil, pero estaba ahí. Algo se quebró dentro de Sebastián y una lágrima rodó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. «Lo siento», susurró al bebé. «Lo siento tanto, mi niño». Valeria les dio un momento, moviéndose discretamente hacia donde estaba Dante en su silla, observando con su mirada habitualmente distante. «¿Quiere intentar hacer uno de los ejercicios con él?», preguntó después de un minuto. Sebastián se limpió rápidamente los ojos. No sabría cómo. «Le enseñaré, es muy simple. Vamos a hacer bicicleta con sus piernas. Esto ayuda a mantener el rango de movimiento y prevenir que los músculos se acorten demasiado». Durante la siguiente media hora, Valeria guió a Sebastián a través de ejercicios básicos. Le mostró cómo sostener las piernas de Bruno, cómo aplicar la presión correcta, cómo leer las señales del bebé sobre incomodidad o cansancio. «Está haciéndolo muy bien», lo alentó. «Bruno puede sentir su energía. Mire cómo lo observa». Era verdad. Bruno no quitaba los ojos de su padre, como si estuviera memorizando cada rasgo de su rostro. Cuando terminaron con Bruno, Valeria se movió hacia Dante. «Dante es diferente», explicó. «Su parálisis cerebral es más del tipo hipotónico, bajo tono muscular, y parece tener algunos desafíos sensoriales adicionales. Le cuesta más procesar estímulos y conectar con el entorno». Levantó a Dante de su silla con cuidado. El bebé colgaba casi inerte en sus brazos, su cabeza necesitando soporte constante. Con él trabajamos mucho en fortalecer el control cefálico y el tronco. También usamos diferentes texturas y temperaturas para estimular su sistema sensorial. Le mostró a Sebastián una pequeña pelota con pinchos suaves. «Mire, rodamos esto sobre su piel. La textura inusual ayuda a su cerebro a registrar sensaciones». Dante no reaccionó mucho, pero cuando la pelota pasó por su brazo, sus dedos se contrajeron ligeramente. «¿Vio eso?». Valeria sonrió. Hace 2 semanas no hacía ninguna respuesta. Cada pequeño movimiento es un avance. Sebastián observó durante otra media hora, fascinado y devastado a partes iguales. Ver a sus hijos luchando con movimientos que otros bebés hacían sin pensar era doloroso. Pero también ver los pequeños triunfos, las diminutas mejoras que Valeria señalaba con tanto entusiasmo, eso era algo más. Cuando la sesión terminó y Valeria colocó a los gemelos de vuelta en sus sillas, Sebastián se quedó sentado en el suelo, agotado emocionalmente. «¿Hace esto todos los días?», preguntó. «3 veces al día cuando puedo. Sesiones más cortas son mejores que una larga. Los bebés se cansan rápido. ¿Y usted realmente cree que pueden mejorar significativamente?». Valeria eligió sus palabras con cuidado. «No puedo prometerle milagros. Cada niño es diferente y la parálisis cerebral es permanente, pero con trabajo constante, puedo prometerle que pueden alcanzar mucho más de lo que lograrían sin intervención. He visto niños similares a Bruno eventualmente caminar con andaderas. He visto niños como Dante aprender a alimentarse solos, comunicarse. ¿De cuánto tiempo tomaría?». «Años. Esto es una maratón, no una carrera corta, pero cada día cuenta». Sebastián asintió lentamente, procesando. Después se puso de pie. «Gracias, señorita Estrada, por todo esto, y por no rendirse con ellos cuando yo lo hice». Antes de que Valeria pudiera responder, la voz cortante de Isabela Duarte resonó desde el pasillo. «Sebastián, ¿estás aquí arriba?». La cuñada apareció en el umbral.
vestida con un ajustado vestido rojo y tacones altos completamente inapropiados para una visita casual. Su expresión se congeló al ver la escena. Sebastián en el suelo con los gemelos, Valeria a su lado, una intimidad doméstica que claramente no esperaba. Isabela. La voz de Sebastián se enfrió instantáneamente. No sabía que vendrías. Quería traerles la cena a ti y a los niños. Sé lo ocupado que estás. Sus ojos se deslizaron hacia Valeria con mal disimulada hostilidad. ¿Y quién es ella? La señorita Estrada trabaja para mí. Ya veo. Isabela entró completamente a la habitación, su mirada evaluando cada detalle. ¿Y qué exactamente estaban haciendo aquí en el suelo tan cómodos? Sebastián se tensó ante el tono insinuante. La señorita Estrada es terapeuta ocupacional. Está trabajando con Bruno y Dante. ¿Terapeuta? Isabela soltó una risa aguda. Pensé que era la empleada de limpieza. ¿O es que ahora mezclas los negocios con otras cosas? El aire en la habitación se volvió gélido. Valeria se puso de pie, manteniendo su expresión neutral, aunque internamente hervía. Con permiso, señor Montalvo. Dejaré que atienda a su visita. Regresaré mañana para la sesión matutina. Salió con la cabeza en alto, pero pudo sentir los ojos de Isabela clavándose en su espalda como dagas. Una vez que estuvieron solos, Sebastián enfrentó a su cuñada. Isabela, aprecio tus intenciones, pero no puedes simplemente aparecer sin avisar. Esta es mi casa. Era la casa de mi hermana también, respondió Isabela con tono herido. Perdóname por preocuparme por ti y por mis sobrinos. Los gemelos están siendo bien cuidados. ¿Por la empleada bonita? Isabela no molestó en ocultar el veneno en su voz. Sebastián, sé que has estado solo desde que Mariana, pero contratar a una mujer joven y atractiva, dejarla estar tan cerca de tus hijos vulnerables. La gente va a hablar. Que hablen lo que quieran. La señorita Estrada está altamente calificada y está haciendo un trabajo excelente. Isabela cambió de táctica, acercándose a él con expresión suave y preocupada. Solo me preocupa que estés tomando decisiones importantes demasiado rápido. Estás vulnerable, Sebastián. Sería muy fácil para alguien sin escrúpulos aprovecharse de eso, de tu fortuna. Sebastián la miró con ojos fríos. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que soy tan estúpido como para no ver manipulación cuando está frente a mí? El doble sentido no pasó desapercibido. Isabela retrocedió, ajustando su estrategia una vez más. Solo quiero lo mejor para ti, para los niños. Somos familia. Entonces confía en mi juicio, y la próxima vez llama antes de venir. Después de que Isabela se fue, claramente molesta, Sebastián regresó a la habitación de los gemelos. Se quedó allí durante mucho tiempo, observando a sus hijos, pensando en todo lo que había escuchado y visto esa tarde. Por primera vez en meses sintió algo parecido a propósito, pero lo que no sabía era que Isabela, al salir de la mansión, ya estaba haciendo llamadas telefónicas, investigadores privados, abogados, sembrando las semillas de una destrucción que pronto amenazaría con destrozarlo todo. La guerra apenas comenzaba. 3 semanas después, la mansión Montalvo había cambiado de maneras sutiles pero profundas. Ya no reinaba ese silencio sepulcral que ahogaba cada rincón. Ahora se escuchaban risas infantiles, balbuceos, incluso la música suave que Valeria ponía durante las sesiones de terapia. Sebastián había comenzado a llegar a casa más temprano. Primero fueron las 5 de la tarde, luego las 4, hasta que algunos días aparecía a las 3 solo para estar presente durante las sesiones completas. Observaba fascinado cómo Valeria trabajaba con sus hijos, cómo les hablaba como si fueran niños, perfectamente capaces de entender cada palabra. Y estaba funcionando. Los cambios eran innegables. Bruno ahora podía sostener su cabeza erguida durante casi 1 minuto completo. Cuando Valeria le presentaba juguetes de colores brillantes, el bebé extendía sus bracitos intentando alcanzarlos. Sus piernas, aunque todavía con espasticidad considerable, respondían mejor a los ejercicios de estiramiento.
Dante era el verdadero milagro. El bebé que había pasado sus primeros 14 meses mirando al vacío, ahora seguía rostros con la mirada. Respondía a su nombre girando la cabeza. Una tarde, cuando Sebastián le cantó una canción de cuna que Mariana solía tararear, Dante sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero real. Sebastián lloró esa noche en la privacidad de su habitación. Lágrimas de alegría, dolor, gratitud y culpa mezcladas en un torrente que no podía contener. Pero no todo era progreso y esperanza. Las enfermeras habían aceptado el arreglo, pero con reservas obvias. La señora Patricia en particular miraba a Valeria con desconfianza apenas disimulada. «No sé quién se cree que es», le comentó a la señora Dolores una tarde, sin darse cuenta de que Valeria estaba cerca. «Llega aquí con sus títulos universitarios, haciéndonos quedar como incompetentes, como si nosotras no hubiéramos cuidado bien a estos niños». Valeria no respondió a los comentarios. Tenía cosas más importantes en que concentrarse, como el hecho de que necesitaba desesperadamente más equipo terapéutico, pelotas de diferentes tamaños, bandas elásticas especiales, juguetes sensoriales específicos, pero no podía pedirle más dinero a Sebastián cuando ya le estaba pagando generosamente. Así que gastó su propio salario. Cada peso que no iba directamente al tratamiento de Ricardo lo invertía en materiales para Bruno y Dante. Comía fideos instantáneos para cenar, caminaba 2 kilómetros adicionales para ahorrar el pasaje del metro. Dejó de comprar café en las mañanas. Su hermano había notado su pérdida de peso cuando lo visitó el sábado en el hospital. «Val, te estás matando por mí», dijo Ricardo con voz débil desde su cama, sus ojos hundidos, pero todavía llenos de amor fraternal. «Necesitas cuidarte también». «Estoy bien, hermanito. El tratamiento está funcionando, ¿verdad? Eso es lo único que importa». Ricardo tomó su mano con dedos esqueletales. «Cuéntame de ese trabajo, el de la mansión con el millonario». Valeria le contó sobre Bruno y Dante, sobre los avances que estaban logrando, sobre la transformación que estaba viendo no solo en los gemelos, sino también en Sebastián. Omitió lo complicado de su situación, las horas extras no pagadas, el constante estrés. «Suenas feliz cuando hablas de ellos», observó Ricardo, «como cuando hablas de tu trabajo real, no del de limpieza». «Supongo que finalmente puedo hacer ambas cosas. Es extraño, pero se siente bien, como si estuviera en el lugar correcto». Lo que Valeria no mencionó fue la creciente tensión que sentía cada vez que interactuaba con Sebastián fuera del contexto de los gemelos. Había algo en la manera en que él la miraba últimamente, una intensidad que no tenía nada que ver con terapia ocupacional. Y ella, para su propia vergüenza y confusión, se sorprendía pensando en él, en momentos inapropiados. En cómo su voz se suavizaba cuando le hablaba a Bruno, en cómo sus manos, tan acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente cuando sostenía a Dante, en la vulnerabilidad que mostraba solo cuando creía que nadie lo observaba. Era su empleador, el padre de los niños que cuidaba, un viudo en duelo, y ella era su empleada, alguien en una posición de dependencia económica absoluta. Cualquier sentimiento más allá de lo profesional era completamente inapropiado e imposible. Pero el corazón, como descubrió Valeria, no siempre escuchaba a la lógica. El jueves de la 4ª semana, Sebastián la llamó a su estudio después de la sesión vespertina. «Señorita Estrada, necesito hablar con usted sobre algo importante». Valeria entró con el estómago apretado. Había hecho algo mal. Había decidido que ya no necesitaba sus servicios. «He estado revisando los reportes que me ha estado enviando», comenzó Sebastián, sentado en su escritorio con una carpeta frente a él. «Son excepcionalmente detallados y profesionales. Claramente está invirtiendo mucho más tiempo del acordado en este trabajo. Los niños lo necesitan, señor. No me molesta el tiempo extra». «Eso no es justo para usted». Sebastián sacó un documento y lo deslizó por el escritorio hacia ella.
He preparado un nuevo contrato. Su salario se incrementará a 90,000 pesos mensuales, reflejando tanto sus deberes de mantenimiento doméstico como su trabajo terapéutico profesional. También recibirá un presupuesto mensual de 15,000 pesos para adquirir cualquier equipo o material que considere necesario para los gemelos. Valeria miró el documento con incredulidad. 90,000 pesos. Más de lo que había ganado en cualquier trabajo anterior. Con ese dinero podría pagar el tratamiento de Ricardo sin ahogarse, podría comer adecuadamente, podría... Señor Montalvo, yo no sé qué decir. Diga que acepta. Francamente, señorita Estrada, está infravalorada en este momento. Lo que está haciendo por mis hijos no tiene precio, pero puedo al menos compensarla justamente. ¿Y las enfermeras? Ellas podrían pensar que... Las enfermeras recibirán también un aumento. No es su problema. ¿Acepta los términos? Valeria sintió lágrimas quemando sus ojos. Sí, gracias. Gracias, señor Montalvo. No sabe lo que esto significa para mí. Por un momento algo pasó entre ellos. Una conexión silenciosa, cargada de significado que ninguno se atrevía a nombrar. Sebastián se aclaró la garganta, rompiendo el momento. Bien. El contrato es efectivo inmediatamente. Puede llevárselo para revisarlo con calma y traerlo firmado mañana. Mientras Valeria salía del estudio, flotando en una nube de alivio y gratitud, no vio a Isabela escondida al final del pasillo, escuchando cada palabra con expresión venenosa. Esa noche, Isabela se reunió con Germán Salazar, un abogado especializado en casos de custodia y herencias, en un café elegante de Polanco. Entonces, señorita Duarte, explíqueme exactamente qué busca, dijo Germán, un hombre de 40 y tantos años con traje caro y sonrisa de tiburón. Mi cuñado, Sebastián Montalvo, está siendo manipulado por una empleada, una mujer mucho más joven que él, atractiva, que ha conseguido posicionarse como indispensable en su casa. ¿Tiene pruebas de conducta inapropiada? Todavía no. Pero es cuestión de tiempo. La vi con él, en el suelo con los bebés, demasiado cómodos, demasiado íntimos. Y ahora le acaba de dar un aumento salarial enorme, 90,000 pesos al mes para una empleada doméstica. Es obvio lo que está pasando. Germán tomó notas meticulosamente. ¿Y cuál es su interés en este asunto? Isabela endureció su expresión. Esos niños son mis sobrinos. Mi hermana murió hace apenas 8 meses y esta mujer ya se está infiltrando en la familia. Temo por el bienestar de los gemelos. Están en sillas de ruedas, vulnerables. ¿Quién sabe qué tipo de persona es realmente esta Valeria Estrada? Entiendo. Puedo comenzar una investigación de antecedentes completa. Si hay algo cuestionable en su pasado, lo encontraremos. También podemos documentar sus interacciones con su cuñado. Establecer un patrón de comportamiento inapropiado. ¿Cuánto costará? Mis honorarios son de 150,000 pesos iniciales, más gastos. Pero si lo que dice es cierto, podríamos eventualmente presentar un caso ante Desarrollo Infantil y Familiar, alegando que el ambiente en esa casa no es apropiado para niños con necesidades especiales. Isabela sonrió. Una expresión cruel que nunca hubiera mostrado frente a Sebastián. Hágalo. Quiero todo lo que pueda encontrar sobre Valeria Estrada. Y quiero evidencia de que está seduciendo a mi cuñado para acceder a su fortuna. Lo que Isabela no sabía era que su obsesión con destruir a Valeria tenía menos que ver con proteger a sus sobrinos, y más con algo mucho más oscuro. Ella misma había estado enamorada de Sebastián durante años, desde antes de que él se casara con Mariana. Siempre fue la hermana menor, menos bonita, menos elegante. Mariana había conseguido el príncipe mientras ella observaba desde las sombras. Y ahora que Mariana finalmente estaba fuera del camino, otra mujer amenazaba con quitarle lo que consideraba suyo por derecho. Mientras tanto, ajena a las conspiraciones que se tejían en su contra, Valeria regresó a su departamento esa noche y lloró de alegría.
Llamó al hospital y autorizó el siguiente ciclo de quimioterapia de Ricardo sin tener que preocuparse por cómo pagaría el alquiler. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. Sebastián también pasó esa noche despierto, pero por razones diferentes. Se quedó en la habitación de los gemelos mucho tiempo después de que las enfermeras se retiraran, observando a Bruno y Dante dormir en sus cunas especiales. «Su mamá estaría orgullosa de ustedes», susurró. «Están luchando tan duro, y yo finalmente estoy aprendiendo a luchar también». Pero más que los gemelos, sus pensamientos seguían volviendo a Valeria, a la dedicación en sus ojos cuando trabajaba con los niños, a la manera en que cantaba esas canciones de cuna con voz dulce, a cómo su rostro entero se iluminaba cuando Bruno lograba un nuevo movimiento. Sebastián se dijo a sí mismo que era gratitud, admiración profesional, nada más, pero en el silencio de la noche ya no podía mentirse tan fácilmente. Y en algún lugar de la ciudad, Isabela dormía tranquila, convencida de que pronto tendría todo lo que necesitaba para destruir a la mujer que se interponía en su camino. La tormenta se acercaba, y cuando finalmente estallara, no dejaría nada intacto. El investigador privado que Isabela contrató se llamaba Felipe Cortés, un exagente de policía con contactos en todos los lugares correctos y ningún escrúpulo sobre invadir la privacidad ajena por el precio adecuado. Le tomó exactamente 5 días reunir un archivo completo sobre Valeria Estrada. Lo que encontró era, para decepción de Isabela, decepcionantemente limpio. «No tiene antecedentes penales», reportó Felipe en su segunda reunión, deslizando fotografías y documentos por la mesa del café. «Nunca ha sido arrestada, ni siquiera una multa de tránsito. Pagó su préstamo estudiantil a tiempo. Su crédito es excelente a pesar de su situación económica actual. 0 banderas rojas». Isabela revisó los documentos con frustración creciente. «Tiene que haber algo. Nadie es tan perfecto». «Bueno, hay una cosa». Felipe sacó una fotografía granulada de Valeria entrando al hospital infantil. «Visita el Hospital Infantil de México cada sábado sin falta. Al principio pensé que era un trabajo voluntario, pero investigué más. Tiene un hermano menor, Ricardo Estrada, internado allí con leucemia. Y los costos del tratamiento son astronómicos. He revisado sus finanzas. Antes de empezar a trabajar para Montalvo, estaba en bancarrota total. Había vendido todo, pedido préstamos que apenas podía pagar. Estaba desesperada. Los ojos de Isabela brillaron con malicia. Entonces encontró un millonario conveniente con hijos enfermos. ¡Qué oportuno! «Esa es una interpretación», admitió Felipe, «aunque técnicamente está haciendo el trabajo para el que afirma estar calificada. Verifiqué sus credenciales, son legítimas, Universidad Nacional, especialización en terapia infantil, referencias impecables. Pero puedes plantarlo de otra manera, ¿verdad? Una mujer desesperada por dinero que se aprovecha de un viudo vulnerable, que falsificó su currículum para entrar a su casa como empleada doméstica, que está usando a los niños discapacitados como vehículo para seducir al padre rico». Felipe se recostó en su silla estudiándola. «Puedo plantarlo así, sí. La pregunta es, ¿por qué lo necesita plantado así? ¿Cuál es realmente su objetivo aquí, señorita Duarte?» Isabela sacó un sobre con otros 100,000 pesos en efectivo. «Mi objetivo es proteger a mi familia. ¿Puede hacerlo o necesito buscar a alguien más?» Felipe tomó el sobre. «Puedo hacerlo. Le tendré un informe completo para el final de la semana, uno que cualquier juez de familia encontraría preocupante». Mientras Isabela tejía su red de mentiras, la vida en la mansión Montalvo continuaba transformándose de maneras que nadie había anticipado. Habían pasado 6 semanas desde que Sebastián descubrió lo que Valeria hacía con los gemelos. Y en ese tiempo algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Comenzó con pequeñas cosas. Sebastián empezó a quedarse después de las sesiones de terapia, no solo observando, sino haciendo preguntas.
Quería entender cada ejercicio, cada técnica, cada razón detrás de cada movimiento. ¿Por qué hacemos los masajes en círculos en lugar de líneas rectas? Preguntó una tarde mientras Valeria trabajaba con los músculos rígidos de Bruno. Los movimientos circulares estimulan mejor los receptores sensoriales en la piel y ayudan a relajar la fascia muscular, explicó Valeria pacientemente. Las líneas rectas pueden tensar más. Aquí, déjeme mostrarle. Tomó la mano de Sebastián y guió sus dedos sobre la pierna de Bruno, enseñándole la presión correcta, el movimiento circular apropiado. La electricidad que pasó entre ellos ante ese contacto casual fue innegable. Sebastián se aclaró la garganta. Ya veo, tiene sentido. Luego estaba el asunto de las comidas. Valeria había estado preparando alimentos purés especiales para los gemelos, comidas nutritivas diseñadas para sus necesidades específicas. Una noche, Sebastián llegó justo cuando ella estaba preparando un estofado para su propia cena. «Eso huele increíble», comentó, asomándose a la cocina. «Es solo un guiso simple», dijo Valeria, un poco avergonzada. «Hago suficiente para llevar algunos días. Las enfermeras generalmente me dejan la cena en el refrigerador, pero...» Sebastián dudó. ¿Habría suficiente para dos? Fue así como comenzaron a cenar juntos. Al principio fue incómodo, formal. Pero, gradualmente, las barreras empezaron a caer. Hablaban sobre los gemelos, sobre el progreso que estaban haciendo, sobre los desafíos que vendrían. Y luego empezaron a hablar de otras cosas. «¿Por qué eligió terapia ocupacional?», preguntó Sebastián una noche mientras compartían pollo al limón que Valeria había preparado. «Por mi hermano, Ricardo. Cuando era pequeño tuvo un accidente, fractura de columna. Los doctores dijeron que podría no volver a caminar. Pero tuvo una terapeuta increíble, la señora Gabriela, que trabajó con él durante 2 años. Ricardo no solo volvió a caminar, sino que ahora juega fútbol. Bueno, jugaba, antes de la leucemia». La tristeza en su voz era palpable. Sebastián sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. «Me habla de él a veces», dijo suavemente. «Se nota cuánto lo ama. Es todo lo que me queda de familia. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico hace 3 años. Por eso, cuando Ricardo enfermó, su voz se quebró. No puedo perderlo también, no puedo». Esta vez Sebastián sí tomó su mano. «No lo perderá. Tiene los mejores médicos, el mejor tratamiento, y tiene una hermana que haría cualquier cosa por él. Eso cuenta más de lo que imagina». Valeria lo miró con ojos brillantes. «¿Cómo hace eso?». «¿Hacer qué?». «Siempre saber exactamente qué decir para que me sienta menos sola». Sebastián sostuvo su mirada un momento demasiado largo. Luego se levantó abruptamente, rompiendo el contacto. «Debería revisar unos emails. Gracias por la cena». Se fue antes de que ella pudiera responder, dejándola confundida y con el corazón acelerado. En su estudio, Sebastián se sirvió un whisky con manos temblorosas. Esto no podía estar pasando. No podía estar desarrollando sentimientos por su empleada. Era inapropiado. Era un abuso de poder. Era traicionar la memoria de Mariana. Pero cuando cerró los ojos, ya no veía solo a Mariana. Veía a Valeria, con su sonrisa suave, sus manos expertas sanando a sus hijos, su risa cuando Bruno hacía algo particularmente gracioso. Se estaba enamorando de ella, y eso lo aterraba. El sábado siguiente, Valeria recibió noticias maravillosas. Los médicos de Ricardo reportaron que el tumor estaba respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento. Había una posibilidad real de remisión completa. Lloró de alegría en el baño del hospital, aferrándose a su hermano como si pudiera mantenerlo a salvo con pura fuerza de voluntad. «Te lo dije, Val», dijo Ricardo con una sonrisa débil pero genuina. «Soy demasiado terco para morir». Cuando regresó a la mansión el lunes, Valeria irradiaba felicidad. Sebastián notó inmediatamente el cambio. «Pasó algo bueno», observó. «Mi hermano. Su tratamiento está funcionando. Los doctores dicen que si continúa así, podría estar en remisión en 3 meses.
La alegría pura en su rostro hizo que algo se derritiera dentro de Sebastián. Sin pensarlo, la envolvió en un abrazo. Eso es maravilloso. Me alegro tanto por ustedes. Valeria se quedó inmóvil un segundo, sorprendida, antes de corresponder al abrazo. Encajaba perfectamente contra él, su cabeza alcanzando justo debajo de su barbilla. Podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. Cuando se separaron, ambos estaban sonrojados, conscientes de que habían cruzado otra línea invisible. Gracias, murmuró Valeria. Sebastián asintió sin confiar en su voz. Pero el momento fue interrumpido bruscamente por el timbre. La señora Patricia atendió y regresó con expresión extraña. «Señor Montalvo, hay alguien de Servicios de Protección Infantil en la puerta. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre los gemelos». El mundo de Sebastián se detuvo. «¿Qué?». Un hombre delgado con portapapeles entró al vestíbulo, acompañado de una mujer con expresión seria. «Señor Montalvo, soy el licenciado Torres, y ella es la trabajadora social Méndez. Hemos recibido una denuncia anónima alegando posible negligencia y ambiente inapropiado para los menores en esta residencia. Necesitamos realizar una inspección inmediata». Sebastián sintió la rabia burbujeando. «Negligencia. ¿De qué diablos están hablando? Las alegaciones sugieren que hay una persona sin entrenamiento apropiado realizando procedimientos médicos en los niños, que los menores están siendo expuestos a situaciones inadecuadas y que existe una relación inapropiada entre el padre y una empleada en presencia de los niños vulnerables». Los ojos de Sebastián se dirigieron inmediatamente a Valeria, quien se había puesto pálida como el papel. Luego entendió. Isabela. Tenía que ser Isabela. «Esto es absolutamente ridículo», dijo con voz de acero. «La señorita Estrada es una terapeuta ocupacional licenciada. Tengo toda su documentación. Mis hijos están recibiendo el mejor cuidado posible. Aún así, debemos realizar la inspección. Es protocolo estándar». Durante las siguientes 2 horas, inspeccionaron cada rincón de la casa. Revisaron las credenciales de Valeria, entrevistaron a las enfermeras, examinaron a los gemelos, fotografiaron todo. Valeria estaba temblando, sabiendo que esto podía destruir todo lo que habían construido. Sebastián estaba furioso, pero controlado, proporcionando cada documento que solicitaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los oficiales se prepararon para irse. «No encontramos evidencia de negligencia o peligro inmediato», admitió Torres. «Sin embargo, mantendremos el caso abierto durante 30 días y haremos visitas sorpresa de seguimiento. Cualquier cambio en la situación debe ser reportado». Después de que se fueron, Sebastián explotó. Llamó a Isabela inmediatamente. «¿Cómo te atreves?», rugió al teléfono. «¿Llamar a servicios sociales sobre mis propios hijos?». «No sé de qué hablas», respondió Isabela con falsa inocencia. «Pero si alguien reportó preocupaciones, quizás deberías preguntarte por qué. Mantente alejada de mi familia. Si vuelves a hacer algo así, te aseguro que te arrepentirás». Colgó con furia y se giró hacia Valeria, quien estaba llorando silenciosamente en el sofá. «Lo siento», sollozó. «Esto es mi culpa. Debería irme. No puedo causar más problemas». Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. «No vas a ningún lado. ¿Me escuchas? Mis hijos te necesitan. Se detuvo, consciente de lo que estaba a punto de decir. «No voy a dejar que ella gane». Valeria lo miró con ojos llenos de lágrimas y algo más. Algo peligroso y hermoso. Y en ese momento ambos supieron que ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado oficialmente, y el precio sería mucho más alto de lo que cualquiera podía imaginar. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Los inspectores de servicios sociales aparecían sin previo aviso, siempre con portapapeles y expresiones escépticas. Cada visita dejaba a Valeria temblando y a Sebastián furioso.
pero no podían hacer nada excepto cooperar completamente. Isabela, mientras tanto, había escalado su campaña. Ahora aparecía en la mansión con frecuencia, siempre con alguna excusa: traer comida, dejar ropa para los gemelos, simplemente verificar que todo estuviera bien. Sus ojos observaban cada interacción entre Sebastián y Valeria con intensidad depredadora. «Te ves cansada, Valeria», comentó una tarde con falsa preocupación, usando deliberadamente su nombre de pila en lugar de apellido. «Debe ser agotador trabajar tantas horas, especialmente con responsabilidades tan delicadas». Valeria mantuvo su compostura. «Estoy perfectamente bien. Gracias por su preocupación». «¿De verdad? Porque he escuchado que tu hermano sigue muy enfermo. Debe ser terrible estar aquí mientras él está solo en el hospital». Fue un golpe bajo y certero. Valeria sintió lágrimas picando sus ojos, pero no le daría a Isabela la satisfacción de verla quebrar. «Ricardo está mejorando cada día. Y no está solo. Yo lo visito cada sábado». «Claro, claro». Isabela sonrió con dulzura venenosa. «Solo espero que toda esta situación no afecte tu capacidad de cuidar apropiadamente a los niños. Sería terrible si algo les pasara por distracción». Sebastián, que había escuchado el final de la conversación desde el pasillo, entró con expresión pétrea. «Isabela, creo que tu visita ha terminado». «Pero Sebastián, apenas acabo de...» «He dicho que tu visita ha terminado. Ahora». La frialdad en su voz no admitía discusión. Isabela se fue, pero no sin lanzar una mirada triunfal a Valeria. El mensaje era claro. Esto apenas comenzaba. Esa noche, después de que las enfermeras se retiraran y los gemelos estuvieran dormidos, Sebastián encontró a Valeria en el jardín, sentada en la banca bajo el árbol de jacarandá. Estaba llorando silenciosamente. «¿Valeria?» Ella se limpió rápidamente las mejillas. «Lo siento, señor Montalvo. Solo necesitaba un momento». Sebastián se sentó a su lado, más cerca de lo que era estrictamente apropiado. «No tiene que disculparse. Y por favor, cuando estemos solos, llámame Sebastián». Valeria lo miró sorprendida. «No sería apropiado». «Nada de esto es apropiado ya». Sebastián suspiró profundamente. «Valeria, necesito que sepas algo. Isabela no va a detenerse. Su odio hacia ti no tiene que ver con los gemelos, tiene que ver conmigo». «No entiendo». «Isabela siempre estuvo enamorada de mí, desde antes de que me casara con Mariana. Nunca lo admitió abiertamente, pero yo lo sabía. Mariana lo sabía también. Después del accidente, Isabela vio una oportunidad. Pensó que, eventualmente que yo la vería de manera diferente». Valeria procesó esta información, sintiendo una mezcla extraña de comprensión y temor. «Y ahora que yo estoy aquí, ahora ve a alguien que la bloquea de lo que quiere. No importa que no haya nada entre nosotros. El hecho de que pasemos tiempo juntos, que haya intimidad en nuestro trabajo con los gemelos, es suficiente para que ella te vea como enemiga. Pero sí hay algo entre nosotros». Las palabras salieron antes de que Valeria pudiera detenerlas. Ambos se quedaron inmóviles, el aire entre ellos electrificado. Sebastián giró lentamente para mirarla de frente. «¿Qué acabas de decir?» Valeria sabía que debía retractarse, reír, decir que se había expresado mal. Pero estaba cansada de mentir, de pretender que su corazón no se aceleraba cada vez que él entraba a la habitación. «Sí hay algo entre nosotros», repitió con voz temblorosa pero firme. «Tal vez no debería haberlo. Tal vez es completamente inapropiado e imposible. Pero existe, y creo que tú también lo sientes». El silencio se extendió durante segundos que parecieron horas. Luego Sebastián habló con voz ronca. «Cada día intento convencerme de que es solo gratitud, que lo que siento es simplemente apreciación por lo que haces por mis hijos. Pero cuando preparas la cena y te ríes de algo tonto que digo, cuando te veo cantar a Bruno y Dante como si fueran tuyos, cuando lloras porque tu hermano está mejorando, no puedo fingir que solo te veo como empleada.
Valeria sintió su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Entonces, ¿qué soy para ti?» Sebastián extendió su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, acarició su mejilla con una ternura que la hizo temblar. «Eres la primera persona que me hace querer vivir de nuevo en lugar de solo existir. Eres quien devolvió la esperanza a esta casa. Eres...» Se detuvo, luchando con las palabras. «Eres alguien que no puedo tener, pero que no puedo dejar ir. ¿Por qué no puedes tenerme? Porque trabajo para ti. Porque dependo de tu dinero para salvar a mi hermano. Cualquier cosa entre nosotros estaría desequilibrada, sería cuestionable, y con Isabela buscando cualquier excusa para destruirte, para quitarte a los gemelos, no puedo darte más munición». Valeria sintió lágrimas corriendo por su rostro otra vez, pero esta vez no de tristeza, sino de frustración. «Entonces, estamos atrapados. Sentimos esto, pero no podemos actuar en base a ello». Sebastián secó sus lágrimas con su pulgar. «Necesitamos ser inteligentes, pacientes. Cuando termine el periodo de observación de servicios sociales, cuando Ricardo esté completamente recuperado y ya no dependas económicamente de mí, entonces...» «¿Entonces qué?» Sebastián se acercó hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Entonces, te pediré apropiadamente que me permitas cortejarte, como mereces ser cortejada. No como empleador a empleada, sino como hombre a mujer». El beso no fue planeado. Simplemente sucedió como si la gravedad los hubiera atraído irresistiblemente. Fue suave, tentativo, cargado de toda la emoción que habían estado reprimiendo durante semanas. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «No debimos hacer eso», susurró Valeria. «Lo sé. Si alguien se entera...» «Nadie se enterará. Podemos ser cuidadosos. Podemos esperar». Pero incluso mientras lo decía, Sebastián sabía que era una mentira. No podían deshacer lo que acababa de suceder. No podían volver a fingir que solo había una relación profesional entre ellos. Lo que no sabían era que Isabela había contratado a un fotógrafo profesional que vigilaba la mansión, y que en ese mismo momento él había capturado una serie de fotografías perfectamente nítidas del beso bajo el árbol de jacarandá. Al día siguiente, el abogado Germán Salazar se reunió con Isabela en su oficina, extendiendo las fotografías sobre el escritorio con sonrisa satisfecha. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Un patrón claro de comportamiento inapropiado. Puedo presentar esto ante el juez junto con nuestras alegaciones de que esta mujer se ha infiltrado en la familia usando a los niños vulnerables como medio». Isabela estudió las fotografías con satisfacción oscura. «¿Cuál es el siguiente paso?» «Presentamos una moción para revisión de custodia. Argumentamos que Sebastián no está en condiciones mentales apropiadas para tomar decisiones sobre el cuidado de los gemelos, que está siendo manipulado sexualmente por una empleada oportunista. Solicitamos custodia temporal para el familiar más cercano mientras se realiza una evaluación completa. Yo soy el familiar más cercano». «Exactamente. Si jugamos bien nuestras cartas, podrías tener custodia legal de esos niños en 2 meses. Y con ellos viene acceso al fideicomiso familiar, poder sobre las decisiones médicas, influencia sobre Sebastián». Isabela sonrió. Era perfecto. Absolutamente perfecto. Mientras tanto, completamente ajeno a la trampa cerrándose a su alrededor, Sebastián pasó el día en un estado de confusión emocional. No se arrepentía del beso, pero sabía que había sido imprudente. Peligroso. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Valeria trabajando con los gemelos como siempre. Pero había algo diferente en la manera en que se miraron. Una comprensión compartida, un secreto precioso y aterrador. «¿Cómo estuvieron hoy?», preguntó, manteniendo el tono casual para beneficio de las enfermeras. «Excelente». Bruno sostuvo su cabeza erguida durante casi 2 minutos, y Dante hizo algo increíble. La emoción genuina en su voz hizo que Sebastián sonriera a pesar de todo. «Muéstrame».
Valeria colocó un juguete musical frente a Dante. El bebé lo miró y luego, torpemente, extendió su brazo. Sus dedos se cerraron alrededor del juguete. Lo agarró. Susurró Sebastián con asombro. Lo agarró por sí mismo. Movimiento intencional voluntario. Es la primera vez que lo hace sin asistencia. Es un avance enorme. Sebastián sintió lágrimas picando sus ojos. Su hijo, su pequeño Dante, que los médicos habían dicho que quizás nunca tendría control motor fino, había agarrado un juguete. Era un milagro minúsculo pero monumental. Sin pensar, envolvió a Valeria en un abrazo. Gracias, gracias por no rendirte con ellos. Valeria correspondió al abrazo, olvidando por un momento dónde estaban, quién podría ver. En ese momento solo existían ellos, los gemelos, y la alegría pura del progreso. Pero la señora Patricia los observaba desde el pasillo con expresión pensativa. Y esa noche, cuando Isabela llamó haciendo sus preguntas usuales, Patricia mencionó casualmente el abrazo que había presenciado. Era exactamente el tipo de información que Isabela necesitaba para pintar el cuadro que quería mostrar al juez. Las piezas del tablero estaban moviéndose hacia su posición final, y pronto todos descubrirían que el juego había sido mucho más peligroso de lo que imaginaban. La bomba explotó un martes por la mañana. Sebastián estaba en una videoconferencia cuando su abogado personal, Rodrigo Fuentes, irrumpió en su oficina con expresión alarmada. «Sebastián, acaban de notificarme. Tu cuñada presentó una demanda para revisión de custodia de los gemelos». Sebastián sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Qué?». Rodrigo extendió los documentos legales sobre el escritorio. El lenguaje era técnico pero devastador. Isabela alegaba que Sebastián había permitido que una empleada doméstica con credenciales cuestionables realizara procedimientos médicos no autorizados en los menores. Que había desarrollado una relación romántica inapropiada con dicha empleada en presencia de los niños vulnerables, que su juicio estaba comprometido por duelo no resuelto y posible depresión. Y había fotografías, el beso en el jardín, capturado desde múltiples ángulos, el abrazo después del avance de Dante, imágenes sacadas de contexto pero convincentes para cualquiera que quisiera creer la peor versión de la historia. «Esto es una locura», dijo Sebastián con voz tensa. «Valeria es una terapeuta certificada. Los gemelos han progresado más en 2 meses con ella que en los 8 meses anteriores. Lo sé. Pero mira cómo está presentado. Isabela tiene un abogado muy bueno. Está pintando esto como un hombre en duelo, siendo manipulado sexualmente por una mujer joven y atractiva que necesitaba dinero. El hecho de que te haya mentido inicialmente sobre sus credenciales, que su hermano necesite tratamiento caro, que literalmente dependa de ti económicamente, todo esto se ve mal». Sebastián se pasó las manos por el cabello, sintiendo pánico escalando por su garganta. «¿Puede realmente quitarme a mis hijos? Es poco probable que logre custodia permanente, pero podría conseguir custodia temporal durante la investigación. Y eso podría durar meses. Durante ese tiempo, Bruno y Dante estarían con ella, sin acceso a Valeria, sin la terapia que necesitan. Eso los destruiría. Todos los avances que han logrado, lo sé. Por eso necesitamos pelear esto agresivamente. Pero Sebastián, tengo que preguntarte algo y necesito completa honestidad. ¿Hay una relación romántica entre tú y la señorita Estrada?» Sebastián cerró los ojos. La verdad lo condenaría, pero mentirle a su abogado sería peor. «Tengo sentimientos por ella. Ella tiene sentimientos por mí. Nos besamos una vez, pero no hemos actuado en base a esos sentimientos más allá de eso. Hemos sido increíblemente cuidadosos. Claramente no lo suficiente». Rodrigo señaló las fotografías. «Un juez va a ver esto, y va a ver exactamente lo que Isabela quiere que vea. Una empleada ambiciosa seduciendo a su patrón vulnerable. Valeria no es así, ella es... No importa quién es ella realmente, importa cómo se ve. Y se ve mal, Sebastián, realmente mal.
Sebastián sintió rabia y desesperación luchando dentro de él. ¿Qué sugieres? Rodrigo suspiró pesadamente. La opción más segura sería terminar el empleo de la señorita Estrada inmediatamente. Demostrar que reconoces el error de juicio, que estás priorizando a tus hijos sobre cualquier relación personal. Contratar nuevos terapeutas certificados con referencias impecables. Distanciarte completamente de ella. No, la palabra salió como un ladrido. No voy a sacrificarla para salvarme y definitivamente no voy a quitarles a mis hijos la única persona que realmente ha logrado conectar con ellos. Entonces, prepárate para una batalla legal brutal. Isabela va a desenterrar cada aspecto de la vida de Valeria. Va a hacer que cada interacción entre ustedes parezca sórdida. Va a intentar destruirla completamente. Que lo intente. Tengo recursos ilimitados y los mejores abogados del país. La aplastaremos. Pero incluso mientras decía las palabras, Sebastián sentía terror helado en su pecho. No por él, sino por Valeria, por lo que esta batalla podría hacerle. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Valeria esperándolo en el estudio. Había estado llorando. Ya lo sabía. Isabela vino esta mañana, dijo con voz temblorosa. Me mostró los documentos legales, me mostró las fotografías. Dijo que si renuncio ahora y desaparezco de tu vida, retirará la demanda. Sebastián sintió rabia ardiendo en sus venas. Esa manipuladora. Sebastián, quizás debería hacerlo. Si me voy, los gemelos se quedan contigo. Tú ganas. ¿Y ellos pierden la única terapeuta que realmente les importa? ¿Pierden los avances que han logrado? No. Pero si me quedo, podrías perderlos completamente. No puedo ser responsable de eso. Sebastián tomó sus manos mirándola directamente a los ojos. Escúchame bien, no voy a dejarte ir. No voy a dejar que Isabela gane. Vamos a pelear esto juntos. Las fotografías son evidencia de que dos personas que se preocupan mutuamente compartieron un momento. Nada más. No hemos hecho nada criminal. Nada inmoral. Trabajas increíblemente duro con mis hijos y yo desarrollé sentimientos por ti. Eso no te convierte en una manipuladora ni a mí en una víctima. El juez podría no verlo así. Entonces, haremos que lo vea así. Documentaremos cada avance de Bruno y Dante. Traeremos expertos médicos que testifiquen sobre la importancia de la continuidad en la terapia. Demostraremos que separarlos de ti sería dañino. Valeria quería creerle, pero había visto las fotografías, había leído las alegaciones, sabía cómo se veía todo desde afuera. Hay algo más, dijo suavemente. Isabela investigó a Ricardo, sabe sobre su leucemia, sobre los costos, va a argumentar que solo me acerqué a ti por dinero. Tenemos evidencia de que comenzaste a trabajar con los gemelos mucho antes de que yo supiera de tus calificaciones. Tenemos los reportes que me enviabas. Podemos demostrar que tu motivación siempre fue ayudar a los niños. ¿Y el beso? Sebastián no tenía respuesta para eso. El beso era indefendible en el contexto de empleador-empleada. Era la única cosa que Isabela necesitaba para hacer creíble su narrativa. La audiencia preliminar fue programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo, la vida en la mansión se volvió un infierno vigilado. Los trabajadores sociales llegaban diariamente. Un terapeuta independiente fue asignado para evaluar a los gemelos y determinar si estaban siendo apropiadamente cuidados. La doctora Carmen Vidal era una mujer de 50 y tantos años, con expresión severa y 3 décadas de experiencia en parálisis cerebral infantil. Pasó 2 días completos observando a Valeria trabajar con Bruno y Dante, tomando notas meticulosas, haciendo preguntas penetrantes. ¿Cuántas horas de terapia directa proporcionan por día?, preguntó mientras Valeria hacía ejercicios de fortalecimiento con Bruno. Entre 3 y 4 horas, divididas en sesiones cortas. Los bebés de esta edad no pueden mantener concentración por periodos largos. ¿Y quién diseñó el programa terapéutico? Yo, basándome en evaluaciones iniciales y ajustando según respuesta. Tengo documentación completa de cada sesión. La doctora Vidal
Revisó los archivos que Valeria había mantenido meticulosamente. Páginas y páginas de observaciones detalladas, mediciones de progreso, ajustes de técnica. Este trabajo es excepcional, admitió finalmente. Profesional, exhaustivo, exactamente lo que recomendaría yo misma. Valeria sintió un destello de esperanza. Entonces dirá que la terapia debe continuar. Diré que estos niños han tenido progreso notable y que interrumpir su tratamiento actual sería perjudicial. Pero también tengo que evaluar el ambiente emocional general, y ahí es donde las cosas se complican. Esa noche, la doctora Vidal entrevistó a Sebastián extensamente sobre su relación con Valeria, sobre sus sentimientos, sobre cómo manejaba los límites profesionales. Sebastián fue completamente honesto. Le habló sobre la culpa que lo había paralizado después del accidente, sobre cómo Valeria no solo había ayudado a sus hijos, sino que le había dado a él razón para seguir luchando, sobre los sentimientos que habían surgido inevitablemente. ¿Entiende el problema?, preguntó la doctora Vidal. Esta joven depende económicamente de usted. Esa dinámica de poder crea un ambiente donde el consentimiento verdadero es cuestionable, sin importar sus intenciones. Entiendo eso. Por eso hemos mantenido límites estrictos. Por eso esperamos. Excepto por el beso y los abrazos y las cenas juntos. Sebastián no tenía defensa. La doctora Vidal tenía razón. Habían cruzado líneas que no deberían haber cruzado. El día antes de la audiencia, Ricardo fue dado de alta del hospital. Su leucemia estaba oficialmente en remisión. Era la mejor noticia posible en medio del caos. Valeria lo llevó directamente a la mansión porque era su día de trabajo y no podía faltar, no cuando todo pendía de un hilo. Ricardo, delgado y pálido pero sonriendo, conoció finalmente a los niños de los que su hermana tanto hablaba. «Así que estos son los famosos Bruno y Dante», dijo con voz débil pero alegre, acercándose a las sillas de ruedas. «Hola, campeones». Bruno lo miró con ojos grandes y curiosos. Dante, increíblemente, extendió su mano hacia Ricardo. El adolescente rió y dejó que el bebé agarrara su dedo. «Son fuertes», dijo Ricardo, «como su terapeuta». Sebastián observaba la escena desde la puerta. Ver a Valeria con su hermano, ver la alegría pura en su rostro a pesar de todo lo demás, algo se solidificó en su interior. No iba a perder esta batalla, no importaba lo que costara, porque Valeria, Ricardo, Bruno y Dante, todos se habían convertido en su familia, y él protegía a su familia. A la mañana siguiente, todos se reunieron en la sala del tribunal. Isabela llegó vestida de negro elegante, con lágrimas perfectamente calibradas en sus ojos, mientras hablaba con su abogado. Sebastián y Valeria se sentaron juntos pero sin tocarse, dolorosamente conscientes de cada mirada. El juez Morales entró, un hombre de 60 años con expresión inescrutable. Revisó los documentos ante él durante varios minutos de silencio tenso. «Este es un caso inusual», comenzó finalmente. «Tenemos alegaciones serias, pero también evidencia contradictoria. He revisado el reporte de la doctora Vidal. He revisado los archivos médicos de los menores y tengo algunas preguntas para todas las partes involucradas». Miró directamente a Isabela. «Señorita Duarte, ¿puede explicarme exactamente cuándo fue la última vez que visitó a sus sobrinos antes de presentar esta demanda?» Isabela parpadeó, claramente no esperando esa pregunta. «Yo visito regularmente. Los registros de seguridad de la residencia Montalvo muestran que usted visitó exactamente 3 veces en los 8 meses posteriores al accidente que mató a su hermana. Todas esas visitas duraron menos de 20 minutos. ¿Es correcto?» El rostro de Isabela se puso rojo. Estaba procesando mi dolor. Y sin embargo, de repente está profundamente preocupada por el bienestar diario de estos niños. ¡Qué oportuno! El juez Morales se volteó hacia Sebastián y Valeria. «Ahora
respecto a ustedes dos. Han complicado esto enormemente con sus sentimientos personales, pero debo admitir que el progreso médico de los gemelos es innegable. Abrió otra carpeta. Tengo aquí evaluaciones de 5 expertos diferentes en parálisis cerebral. Todos coinciden. Estos niños han avanzado más en 2 meses que lo que normalmente se esperaría en un año. La continuidad de su tratamiento actual es crítica. Miró severamente a Sebastián. Pero, señor Montalvo, usted entiende que la situación actual no puede continuar sin modificaciones importantes. Sebastián asintió, su corazón martilleando. Este era el momento de la verdad. El juez Morales entrelazó sus dedos y miró directamente a Sebastián con expresión seria. Señor Montalvo, esta corte reconoce que usted es el padre biológico y que claramente ama a sus hijos. Sin embargo, la mezcla de relaciones personales y profesionales en este caso presenta problemas éticos legítimos. Sebastián sintió su estómago hundirse. Valeria, sentada a su lado, se puso pálida. Por lo tanto, continuó el juez, mi resolución es la siguiente. La señorita Estrada no puede continuar siendo simultáneamente empleada doméstica y terapeuta de los gemelos mientras reside en su hogar. Esa dinámica es insostenible. Isabela sonrió triunfante, pero el juez no había terminado. Sin embargo, dado el progreso médico innegable de los menores, sería cruel e irresponsable interrumpir su tratamiento terapéutico. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. La señorita Estrada será contratada formalmente como terapeuta ocupacional independiente a través de una institución médica certificada. Trabajará con los gemelos en horarios profesionales establecidos, con documentación completa y supervisión externa trimestral. Su rol como empleada doméstica terminará inmediatamente. Sebastián sintió confusión y esperanza mezcladas. Valeria apenas se atrevía a respirar. Además, el juez miró severamente a ambos. Cualquier relación personal entre ustedes debe posponerse hasta que los gemelos cumplan 3 años de edad y su tratamiento principal haya concluido. Si se descubre cualquier conducta inapropiada durante este periodo, la custodia será reevaluada inmediatamente. ¿Queda claro? Sí, su señoría, respondieron ambos al unísono. El juez se volvió hacia Isabela con expresión fría. En cuanto a su petición de custodia, señorita Duarte, es denegada en su totalidad. Esta corte encuentra que sus motivaciones son cuestionables y que no ha demostrado interés genuino en el bienestar diario de los menores. Además, cualquier acoso futuro hacia el señor Montalvo o la señorita Estrada resultará en consecuencias legales. Esta audiencia ha concluido. El golpe del mazo resonó como un disparo. Isabela se puso de pie bruscamente, su rostro contorsionado con rabia e incredulidad. «¡Esto es injusto! Ella lo sedujo. Está usando a esos niños para...» «Señorita Duarte». El juez Morales la silenció con voz atronadora. «Una palabra más y será acusada de desacato. Retírese de mi corte inmediatamente». Isabela salió furiosa, sus tacones repiqueteando violentamente contra el piso de mármol. Su abogado la siguió, claramente disgustado por el resultado. Afuera del tribunal, Sebastián y Valeria se miraron. Habían ganado. Los gemelos se quedarían con Sebastián. Valeria podría continuar su trabajo con ellos. Pero el precio era alto, 3 años sin poder explorar lo que sentían el uno por el otro. 3 años, susurró Valeria. Es mucho tiempo. Lo sé. Pero si eso significa que Bruno y Dante obtienen la ayuda que necesitan, si significa que estás a salvo de las acusaciones de Isabela... Sebastián quería tomar su mano, pero no se atrevió. No aquí, no ahora. Vale la pena esperar. ¿Y si en 3 años tus sentimientos han cambiado? ¿Y si conoces a alguien más? Sebastián finalmente cedió y tomó su mano brevemente, apretándola con firmeza. No va a pasar. Pero si tú conoces a alguien, si encuentras felicidad con otra persona, lo entenderé. No voy a pedirte que congeles tu vida por mí.
Ya lo he decidido, dijo Valeria con voz firme. Voy a esperar. 3 años no son nada comparados con lo que hemos pasado para llegar aquí. 2 semanas después, Valeria comenzó oficialmente su nuevo rol. El Instituto de Rehabilitación Integral la contrató como terapeuta independiente, asignándola exclusivamente al caso de los gemelos Montalvo, con un salario generoso de 120,000 pesos mensuales. Ya no vivía en la mansión, sino en un departamento propio que finalmente podía costear a solo 20 minutos de distancia. Llegaba cada mañana a las 9 y se iba a las 3, horarios estrictamente profesionales. Otro terapeuta, el doctor Enrique Salas, supervisaba su trabajo mensualmente, verificando técnicas y documentando progresos. Era extraño al principio. La distancia, los límites rígidos, la formalidad forzada. Pero gradualmente encontraron un ritmo que funcionaba, y los gemelos continuaron floreciendo. 6 meses después de la audiencia, Bruno dio su primer paso. Necesitaba un andador especial y apoyo constante, pero movió sus piernas intencionalmente, plantando un pie frente al otro. Valeria lloró, Sebastián lloró, incluso la señora Patricia, quien había comenzado a respetar genuinamente a Valeria, tuvo lágrimas en los ojos. «Lo estás logrando, pequeño guerrero», susurró Valeria, mientras Bruno la miraba con orgullo evidente en su carita. «Lo estás logrando». Dante progresaba de manera diferente, pero igual de notable. A los 2 años comenzó a balbucear palabras reconocibles: ma cuando quería más comida, luz cuando señalaba las lámparas. Su desarrollo cognitivo, que había sido la mayor preocupación, resultó estar intacto. Su cuerpo era el desafío, pero su mente era brillante. Sebastián transformó una habitación entera de la mansión en un gimnasio terapéutico completo con todo el equipo que Valeria recomendó. Barras paralelas, colchonetas especiales, espejos de pared completa, equipos de estimulación sensorial. Contrató también a un segundo terapeuta físico y a un terapeuta del habla para complementar el trabajo de Valeria. Los gemelos se convirtieron en su misión, pero más que eso se convirtieron en su alegría. Sebastián pasaba cada tarde con ellos, haciendo ejercicios, leyendo cuentos, simplemente estando presente de maneras que nunca había logrado antes del accidente. «Mariana estaría orgullosa de ti», le dijo Valeria una tarde mientras observaban a Bruno intentar bloques de construcción adaptados. Era uno de los raros momentos en que estaban solos, las enfermeras en su descanso. «Lo dudo. Fui un cobarde durante tanto tiempo, pero encontraste tu camino de regreso a ellos. Eso es lo que importa». Sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada un momento demasiado largo. La atracción seguía ahí, ardiendo bajo la superficie, pero ambos la mantenían firmemente bajo control. Ricardo, completamente recuperado, había regresado a la escuela y estaba aplicando para la universidad. Visitaba la mansión ocasionalmente y se había vuelto algo así como un hermano mayor honorario para los gemelos. Les contaba historias exageradas sobre sus aventuras que los hacían reír, incluso cuando no entendían todas las palabras. «Tu hermana es mágica», le dijo Sebastián a Ricardo durante una de esas visitas. «Transformó todo. Ella es así. Nunca se rinde con las personas que ama». Ricardo lo miró con significado claro. «Y cuando ama, ama completamente. Solo espero que quien esté esperando al final de estos 3 años entienda lo afortunado que es». Sebastián entendió el mensaje. «Lo entiendo. Créeme». Isabela había desaparecido completamente después de la humillación en corte. Corrieron rumores de que se había mudado a España, o quizás a Argentina. Sebastián no la buscó. Estaba agradecido por su ausencia. Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. El tiempo pasaba extrañamente rápido y lento simultáneamente. Hubo momentos difíciles. Una noche, Sebastián asistió a una gala de caridad y una mujer hermosa, heredera de otra fortuna hotelera, coqueteó descaradamente con él. Hubiera sido fácil ceder, llenar el vacío, olvidar. Pero cuando la mujer le preguntó si quería ir a tomar algo,
Sebastián simplemente sonrió y declinó. Estoy esperando a alguien. ¿Tienes novia? No exactamente, pero mi corazón no está disponible. Valeria enfrentó sus propias tentaciones. Un médico apuesto en el instituto la invitó a cenar 3 veces. Era amable, exitoso, claramente interesado. En otro universo hubiera dicho que sí. «Hay alguien más, ¿verdad?», preguntó el doctor después de su tercera negativa educada. «Hay alguien más», admitió Valeria. «Y aunque no puedo estar con él ahora, no sería justo empezar algo cuando mi corazón está en otro lugar». El doctor asintió con comprensión. Afortunado hombre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el tercer cumpleaños de los gemelos. Sebastián organizó una fiesta enorme en el jardín de la mansión. Globos, pastel, payasos, todo lo que unos niños de 3 años pudieran desear. Bruno caminó hacia la mesa del pastel usando solo su andador, sin ayuda de nadie. El progreso era milagroso. Nunca sería igual que otros niños de su edad, pero podía moverse, jugar, participar en la vida. Dante, sentado en una silla especial pero ya no en la silla de ruedas, cantó «Feliz cumpleaños», con voz clara, aunque un poco arrastrada. Formaba oraciones completas ahora, preguntaba por qué el cielo era azul, contaba historias elaboradas sobre dinosaurios imaginarios. Valeria observaba con orgullo maternal mientras los gemelos soplaban las velas. 3 años de trabajo incansable, 3 años de amor incondicional, habían dado frutos más allá de lo que cualquier pronóstico médico inicial había sugerido. Después de que los invitados se fueron y los gemelos fueron puestos en cama, exhaustos pero felices, Sebastián encontró a Valeria en el jardín, en el mismo lugar donde se habían besado 3 años atrás. «Se acabó el plazo», dijo suavemente. Valeria se giró hacia él, su corazón acelerándose. «Se acabó. 3 años es mucho tiempo. Las personas cambian. Sería completamente comprensible si tus sentimientos...» «No han cambiado», interrumpió Valeria. «Ni un poco. Si acaso, son más fuertes». Sebastián cerró la distancia entre ellos lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando estuvo frente a ella, tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la hizo temblar. «Te amo, Valeria Estrada. Te he amado durante 3 años. Te amaré por el resto de mi vida si me dejas. Te amo también, tanto que duele». El beso fue diferente al primero. No había desesperación ni miedo, solo certeza, alegría y promesa. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo con lágrimas en los ojos. «Entonces, señorita Estrada», dijo Sebastián formalmente, arrodillándose en el césped del jardín, «¿me harías el honor de permitirme cortejarte apropiadamente? Llevarte a cenar, al cine, hacer todas las cosas que las parejas normales hacen?» Valeria rió a través de sus lágrimas. «Sí, 1000 veces sí». 6 meses después, se comprometieron oficialmente. 1 año después de eso, se casaron en una ceremonia íntima en el mismo jardín. Bruno y Dante fueron los pajes, caminando torpemente pero con determinación por el pasillo, llevando los anillos con orgullo enorme. Ricardo dio su bendición con lágrimas en los ojos. «Cuida a mi hermana», le dijo a Sebastián. «Con mi vida», prometió Sebastián. Los gemelos nunca serían completamente normales, según los estándares médicos. Bruno necesitaría terapia física por el resto de su vida. Dante siempre tendría desafíos motores finos, pero eran felices, amados, llenos de potencial, y habían sido el puente que unió 2 almas rotas en algo hermoso y completo. Años después, cuando alguien le preguntó a Sebastián cuál había sido el momento más importante de su vida, no mencionó su primer $1.000.000 ni ninguno de sus logros empresariales. «Fue el día que descubrí lo que mi empleada hacía con mis hijos cuando creía que nadie la veía», dijo con una sonrisa. «Ese día mi vida cambió para siempre.
Me enseñó que el amor verdadero se presenta en las formas más inesperadas, en los momentos más oscuros, y que la esperanza vale más que todo el dinero del mundo. Valeria, sentada a su lado con su mano entrelazada con la de él, añadió suavemente, y me enseñó que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de los desafíos más difíciles. Bruno y Dante no solo fueron mis pacientes, me dieron una familia, un hogar, un amor que vale cada lágrima, cada lucha, cada momento de duda. Y en la habitación contigua, 2 niños de 7 años jugaban ruidosamente, riendo, peleando por juguetes, siendo exactamente lo que los doctores habían dicho que nunca podrían ser. Niños felices, viviendo vidas plenas, porque al final el amor había sido la terapia más poderosa de todas. Fin.